esta noche explicándole a todos ustedes estos temas. De verdad, han sido un bonito grupo con los que hemos estado compartiendo y explicando estos temas, y hay mucho más por aprender. Dios permita que siga trayendo temas así para enseñarles a ustedes. Pero si no, ya sabe dónde buscarme, ¿no? Puede buscarme en la Facultad Teológica, voy a estar dando algunos cursos virtuales. Entonces, hermano, ¿qué? Quiero acabar con esto para que quede como una especie de ejemplo de cómo hacer esta interpretación. ¿Ok? Interpretación del libro de Apocalipsis. Bien. ¿Qué dice la Biblia? Dice, voy a leerlo, ¿ya? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió del humo del pozo como un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Voy a apagar sus micros, ¿ya? Y luego dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte irá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Polión. El primer ay pasó, y aquí aún vienen 2 ayes más después de esto. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre, y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni las imágenes de oro, de plata, de bronce, ni de piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Palabra de Dios, hermano. Muy bien. Entonces, tenemos esta visión muy bonita, muy interesante. Se abre el pozo del abismo, y del pozo del abismo salen langostas, bien feas ellas, ¿verdad? A molestar a los hombres por 5 meses, pero no los matan. Luego, se da permiso de parte de Dios para que el río Éufrates sean desatados los ángeles que están allí, a fin de que puedan venir ejércitos del oriente, ¿verdad? Ejércitos del oriente a destruir a los, a los que estaban en el imperio. Muy bien, vamos a interpretar. Primero, antes que todo, interpretar ¿qué? ¿Qué dijimos? El contexto histórico, cultural. No puedes irte de frente. ¿Sabe lo que hace la gente? Usted va a coger muchos comentarios bíblicos y van a decir, estas langostas son demonios. Y tú te preguntas, ¿y por qué son demonios? Ah, porque tú no... Si uno, salen del abismo, como si fuera literal. No sé si me dejo entender. O sea, si estamos quedando que el hecho de que salgan del abismo puede simbolizar que tienen influencia demoníaca,
no necesariamente quiere decir que hay un pozo del abismo, o si hay un pozo del abismo. ¿Alguien me puede contestar? ¿Hay un pozo del abismo? ¿Saben lo que es un pozo del abismo, no? Los antiguos creían que en alguna parte de la tierra había una conexión, un pozo que llegaba hasta el abismo de las almas muertas. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacías para bajar, pues? O sea, miren la mentalidad de los hombres de antigüedad. Ellos creían que había realmente un pozo que llegaba hasta el abismo de las almas muertas, donde estaban los seres espirituales, monstruos y cosas por el estilo. ¿Me entienden o no? Ahora, literalmente, ¿hay un pozo del abismo o no hay pozo del abismo? No hay un pozo del abismo. Es una manera simbólica de hablar de las fuerzas demoníacas, de las fuerzas malignas. ¿Sí o no? O del reino de las tinieblas, por ejemplo. Es como cuando los demonios le dicen a Jesús, no nos mandes al abismo, ¿verdad? No están hablando pues al pozo, están hablando del reino de las tinieblas, donde están confinados los demonios. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que ya de plano muchos intérpretes, y ustedes lo van a ver, cojan comentarios bíblicos, pero cojan comentarios bíblicos. Y ustedes váyanse de frente, vas a interpretar Apocalipsis, de frente, ándate al capítulo 9 y mira lo que dice el comentarista. Y te van a decir, eso se refiere a demonios porque salen del abismo y porque tienen forma de langostas. ¿Y qué langosta tiene cabello de mujer? Menos que lleve peluca. No, esos son demonios, dicen, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el error? ¿Cuál sería el error? A ver. Nuevamente, están queriendo obligar el texto a interpretarse de manera literal cuando su género es apocalíptico con mucha simbología. Evidentemente tiene mucha simbología, no puede interpretarlo de manera literal. ¿Me entienden o no? Hay un símbolo escondido allí que si yo no conozco Antiguo Testamento, no sé de qué trata. ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué necesito? Primero, en el tiempo de Juan, muchos creían en la existencia de un lugar real situado en la tierra llamado abismo. Ellos creían que era real. Hoy en día sabemos que no existe, pues, ¿no? Y a veces las obras apocalípticas se explayaban en descripciones que podríamos llamar geografía exótica. Uy, hablaba cómo los demonios bailaban, cómo salían, entraban y cosas por el estilo, ¿no? Así como esos libros de ahora de hermanos que se andan muriendo y se 3 días de tour por el cielo y por el infierno y luego bajan a escribir su libro, ¿no? Para mí eso es ridículo, hermano. Eso es ridículo, ¿no? ¿Qué tú crees? Y para la próxima, ver que si yo me mande 3 días al infierno, 3 días al cielo, tipo tour, y ahí yo te vengo a contar, también te cuento mi libro. Eso es tontería. Bueno, luego, no, que sí es verdad, que a mí me contaron, te contaron, ¿tú lo has visto? Yo ahí, sí soy bien agnóstico, no creo lo que no veo. Bien, ciertos textos posteriores describían también a los guardianes de las llaves del infierno, ¿no? Esta es literatura. Mire, estamos viendo que la literatura apócrifa da algunos detalles de lo que la gente conocía o creía en ese entonces y que a veces es prestado por el autor para que ellos puedan entender a qué se refiere. ¿Me entienden o no? Conocían un pozo del abismo, conocían una llave que era una llave que estaba, que confinaba espíritus malignos, y todo eso es traído por el autor de Apocalipsis para que la gente no se confunda. ¿Me entiende? O sea, simplemente toma los símbolos o las cosas de esta literatura y del Antiguo Testamento para que sea conocido para los lectores. Algunos manuscritos de Qumran hablan acerca de los hijos del abismo, hijos del mal, ¿no? Muy bien. La descripción específica de estas langostas surge del libro de Joel. De aquí ya te dio la interpretación. Cuando tú te vas al libro de Joel, quiere decir que estas descripciones o esta visión, ¿de dónde es tomada? ¿De dónde se presta esta visión? Del libro de Joel.
Es antiguo testamentario. Y lo que tú vas a ver en una gran cantidad de intérpretes es que cuando van a interpretar Apocalipsis, nunca usan el Antiguo Testamento. Si se supone que este pasaje es una reproducción de la visión de Joel, primero tengo que interpretar Joel. ¿Sí o no? Porque si yo no interpreto Joel, tampoco voy a saber por qué lo usó Juan. Eso es evidente, hermano. Entonces necesito interpretar Joel para interpretar Apocalipsis. Si no, no puedo interpretar capítulo 9. Eso es evidente. Ahora, cuando uno mira en el libro de Joel, uno se va a dar cuenta en el libro de Joel que las langostas son langostas reales, ojo, son langostas reales, pero que en algún momento de la visión se transforman en un ejército armado que vienen contra Jerusalén. ¿Me entienden o no? Se convierten en un ejército armado. Y ya Joel lo describe ya no como langostas reales, lo describe como ejércitos atacando a Israel. Ahora, ¿quiere decir que no fue una plaga de langostas lo que hubo en la época de Joel? Sí fue una plaga de langostas. O sea, literalmente Joel ve una plaga de langostas y eso sirve para hablar de la visión de ejércitos armados viniendo contra Israel. ¿Estamos o no? Pero a la par, mire lo que hace Joel. Joel conecta el juicio de esos ejércitos armados con el fin. Porque luego habla del día del Señor en donde vendrá a juzgar a las naciones. ¿Sí o no? Eso es escatológico. Eso es apocalíptico. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hacen los profetas? Los profetas cogen un evento histórico, lo relacionan con algún momento de la historia de su momento y lo interpretan a la luz del futuro. Por eso digo, la mejor manera de interpretar Apocalipsis es preterista futurista. No desconectes la historia, el contexto histórico, con el futuro, porque tiene su cumplimiento todavía. ¿Me entienden, no? Entonces, el libro de Joel tiene su propia interpretación, donde hay langostas que se convierten en ejércitos armados y que tienen conexión escatológica con el fin. Eso es evidente. No se puede ir contra lo que dice el libro de Joel. Entonces, ojo, si Joel utiliza esta representación gráfica para hablar de las langostas, ¿qué es lo más coherente en la interpretación de Apocalipsis? ¿Qué está queriendo decir Juan en Apocalipsis? ¿Qué son las langostas? ¿Demonios? ¿Qué son las langostas? ¿Los familiares de Pepe Grillo? No. ¿Son qué? Ejércitos armados. Son ejércitos armados. Punto, no hay vuelta que dar. Y si quieres sustentar más, simple. En el Antiguo Testamento se usa constantemente la figura de langostas para hablar de ejércitos armados enemigos de Israel. En Jueces 6:5 se dice que los enemigos de Israel estaban como langostas sobre la tierra. Jueces 7:12 se dice que los madianitas estaban como langostas sobre la faz de la tierra. Nehemías 3:17, y haré a tus ejércitos como langostas. Jeremías 46:23, los enemigos de Israel están como langostas. Entonces, ¿la langosta qué representa? Ejércitos armados. Una langosta, un soldado. Es increíble, por eso yo digo, es increíble que cuando uno vaya a un comentario bíblico, el comentario bíblico de frente te diga, esas langostas son demonios, porque tienen muchas características demoníacas. No, pues. Jaque mate a todos mis libros, pastor. No, Eso es pues, cierto, porque hermano. yo también tengo libros que hablan de eso. ¿Sí o Otro no? nivel, ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? Es otro Esos nivel. libros, quémalos. Entonces, ¿qué hago, pastor? Compra mi libro de escatología. Pastor Abraham Salazar. Otro cherry, compra mi libro. Entonces, hermanos, yo no estoy inventando nada. Yo lo que te estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo es que tú mires por ti mismo, no por el comentario, por ti mismo, que las imágenes apocalípticas tienen su raíz en el Antiguo Testamento. Y si no interpretas bien Antiguo Testamento, por las puras interpretas Apocalipsis.
¿Estamos o no? Claro, amén. No se puede. Entonces, Pero, teológicamente sí, pastor. ¿perdón? De forma teológica sí, fue una aplicación nada más. Ya, no, pero estamos hablando bueno, no sé ni cómo teológicamente, porque si habláramos de teología, tendríamos que, por ejemplo, si yo creyera que estos seres, estas langostas, son demonios, dentro de la cápite de la angelología se estudiaría demonología, y dentro de la demonología diríamos que los demonios se parecen a langostas, ¿no? No hay argumento para eso en toda la Biblia. Claro, ahora, ¿cuántos de No ustedes hay, han no hay, leído, no cuántos hay. han leído un libro de teología en el acápite de angelología que diga que los demonios son langostas? No hay Ninguno, ningún argumento. ninguno. Ninguno, pues. Entonces, por eso digo, ni siquiera de manera teológica se puede hacer tal interpretación. Sería completamente absurdo. Completamente absurdo. Ah, pastor, entonces voy a revisar todos mis libros a ver cuál dice. Revísalo, pues ya, y si tú quieres votar, no lo votes, regálame. Yo quiero coleccionar. Pero ya de plano sí les estoy diciendo de que de por sí, la misma Biblia te está indicando cómo tomar el símbolo de las langostas. Ahora, ¿por qué utilizar una langosta? No solamente por la imaginería judía, antiguo testamentaria, profética, sino también porque Apolo o Apolión, el dios arquero de los romanos, tenía varios emblemas. Uno de ellos era el ratón, otro era el lagarto y otro era la langosta. Entonces, ¿qué mejor, no? ¿Qué mejor que usar este tipo de representación para, para que los romanos se den cuenta que era una burla a su Dios también, ¿no? O sea, evidentemente tiene un mensaje profético, evidentemente los romanos lo hubieran leído y lo hubieran entendido que era una indirecta para su Dios, ¿no? O sea, como que tiene doble función, una función histórica y una función teológica, ¿no? Ahora, Siervo, sí, una consulta. Entonces debo entender también que el lago que arde en fuego y azufre es una cuestión simbólica, que todo es simbólico el libro. se le respondo al final cuando se quedan solamente los fuertes. Ah, Win. Cuando antes se duermen ya. Me quedo. Está interesante. Muy bien. Hay muchas No está, cosas. no está listo para esta conversación. No ha orado usted, hermano, no ha orado para poder explicarle. Somos funciones. Ya, voy a explicarle así, rapidito. ¿Hay un lugar de tormento? Sí, hay un lugar de tormento. Las almas van a ser atormentadas y castigadas por sus pecados por no haber aceptado el Mesías y haber rechazado el mensaje de salvación. Sí. Y yo no creo en el exterminio de los pecadores, porque los testigos y los adventistas creen que los pecadores van a ser eliminados, ¿no? Yo no creo en el exterminio, yo creo que ellos van a vivir confinados, alejados de Dios. Sí existe un lugar. ¿Cómo es? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Cómo es? No sé. ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. Número uno, porque es un lugar espiritual. Y las descripciones son descripciones que se encuentran en Apocalipsis, que es un libro simbólico, y que te habla del tormento y del castigo. Ahora, ¿cómo le llama la Biblia a este lugar de perdición? Un lugar de oscuridad. Yo le pregunto, ¿hay fuego? ¿Hay fuego? Si hay fuego, claro, pues si hay fuego, no hay oscuridad, pues. ¿Sí o no? Y por eso dice llamas eternas en Mateo. Ahora, ¿por qué utiliza? Buena pregunta, ¿por qué el Nuevo Testamento utilizaría entonces, si las llamas no son reales, ¿verdad? Si las llamas no son reales, ¿por qué el Nuevo Testamento utilizaría? Ojo, no estoy negando que las almas se van a perder ahí y van a sufrir por toda la eternidad. Yo estoy aceptando eso, eso es lo que dice la Biblia, ¿ya?
el tipo de castigo Correcto. es lo que yo estoy diciendo. O sea, no sé, yo no puedo asegurar que sean realmente llamas porque es una manera simbólica. ¿Me entiende? De hablar del castigo y del sufrimiento. Ahora, no soy el único que lo cree. Si ustedes han leído el caso de Cristo, han leído este libro, el caso de Cristo, el caso de la fe, de Lee Strobel. ¿Saben quién es Lee Strobel, no? Era un ateo, periodista ateo, que se convirtió a Cristo entrevistando a grandes apologistas cristianos. Una de las dudas de él era que él no podía concebir que existiera un lugar tan horrible como el infierno. Y él entrevista a un apologista cristiano. Y el apologista cristiano le da todos los argumentos para decirle de que el infierno es un lugar espiritual y que las descripciones bíblicas son descripciones simbólicas, pero que sí es un lugar de sufrimiento, pero no sabemos cómo realmente es, porque la Biblia lo transmite en lenguaje simbólico. Después de escuchar eso, se convirtió. Y ahí escribió su libro. Tiene 3 libros: el caso de la fe, el caso del Creador y el caso de Cristo. Son muy buenos libros. Entonces, lo que yo te estoy transmitiendo no es necesariamente mi pensamiento. Es lo que yo he leído de otros y que me pareció inteligente y cuerdo. Porque si la Biblia dice que en el infierno hay oscuridad y hay fuego, no puede haber oscuridad, pues. ¿Me entiendes? Entonces, la oscuridad es simbólica, el fuego es simbólico. Ahora, ¿por qué utilizar fuego cuando se habla del infierno? ¿Por qué utilizar fuego? ¿Por qué? Simple. Voy a explicarlo de esta manera. Y si alguien quiere más, tengo un curso y contexto para interpretar el Nuevo Testamento. Si alguien quiere, me avisa nomás, le puedo pasar el curso. ¿Qué de verdad? Avise nomás, y después hablamos. El curso de hebreo pasa, pastor. Ahora, ¿por qué se usa el fuego para interpretar, este lugar de tormento? Porque en la época del Señor Jesucristo, había un lugar llamado Gehenna. Si ustedes saben, yo creo que la mayoría de ustedes saben, el Gehenna era un basurero, ¿verdad? Muladar. Era un muladar, era un vertedero de basura, donde Fuego que nunca se apagaba. donde había fuego que nunca se apagaba. ¿Por qué? Porque quemaban la basura. Claro. Y los cuerpos de los delincuentes que eran ejecutados no se les daba sepultura, sino que se echaban en ese basurero a quemarse. Entonces, cuando los judíos pasaban por ahí, miraban y decían: oye, mira el castigo que han recibido. Y como ellos, durante la época del Segundo Templo, ya comenzaban a creer en el espíritu, en el alma, en los ángeles, empezaban a creer porque era un debate teológico. Usted recuerda que Pablo aprovecha ese debate teológico para salir libre de la sentencia de los saduceos y de los fariseos. ¿Recuerda o no? Entonces, evidentemente, era un debate teológico en el siglo I. Entonces, cuando pasaban los judíos por ahí y ya comenzaban a creer en el alma, ellos decían: oye, pero si el alma es inmaterial, ¿dónde va a sufrir? Tendrá que ser un castigo parecido a este. Y el Señor Jesucristo, siguiendo esa corriente de interpretación, y siguiendo el Targum de Isaías, porque en el Targum de Isaías, capítulo 66, se hablaba que los impíos serán lanzados al Gehenna, donde el fuego nunca se apaga. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando hablaba de castigo, del castigo eterno que van a sufrir las personas, ¿sí me entienden o no? Él tenía que describir ese lugar como algo que ellos conocían. ¿Y qué mejor que el Gehenna, que el basurero? Entonces, cuando él habla del castigo eterno, él nunca usa la palabra Hades. Si usted mira todos los evangelios, nunca los evangelios usan la palabra Hades cuando habla de infierno. Siempre usan, la única excepción es en Mateo capítulo 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Es el único. Pero cuando la Biblia habla de que tu cuerpo será echado en el infierno o tu ojo será echado en el infierno, esos pasajes que hablan del castigo eterno, el Señor Jesucristo no usa Hades, sino que usa Gehenna. Y eso hubiera hecho que los que escuchaban al maestro relacionaran el basurero con el castigo eterno. ¿Me entienden o no? O sea, no era por fines literales, sino eran por fines pedagógicos.
¿Me entienden? Comprensión. Para que ellos pudieran comprender que iban a ser castigados los impíos, les hablaba de ese basurero. ¿Me entienden? Pastor, Sí. pastor, pero también no podría ser una consideración el mismo hecho de que ardían ahí, no se apagaba el fuego porque estaba constantemente saliendo un humo. Y el Señor Jesús también no quiere mostrar esto porque se sabe hoy en día que cuando decimos fuego simplemente creemos que es un fuego que incendia algo, se hace una luz. Pero también cuando hablamos de que algo arde o que algo es un fuego, no necesariamente tiene que ser de color que da luz, porque se sabe hoy en día que hay fuego que se combina con ciertos químicos, no sale color que alumbra, por el contrario, ni siquiera se le nota, ni siquiera se ve. Podría ser esto una alusión a que, bueno, no es que Jesús es omnisciente, eso lo sabe todo. Es el lugar de tormento donde van a arder por la eternidad, no necesariamente, y es llamas eternas y tinieblas eternas. Parece algo que no se puede combinar, ¿no? Pero si sabemos que si hay fuego que ni siquiera se ve, sería posible que también en la eternidad van a estar ardiendo eternamente, quemándose, en el sentido de que ni siquiera van a poder ver el fuego porque es tan oscuro ese fuego, que por la misma densidad de la oscuridad de las tinieblas, tampoco van a ver, pero van a arder. O sea, eso se sabe hoy en día, que hay fuego que no se ve. Ya, tú lo has dicho, eso se sabe hoy en día. Cuando se leía Mateo, Apocalipsis y todo lo demás, fuego, ¿qué era para ellos? Visible. Fuego, Gehenna. fuego, fuego, fuego. Entonces, si tu trabajo como exégete es interpretar el Nuevo Testamento, interprétalo en su contexto. Contexto, ¿Cómo lo entendieron? claro. ¿Cómo lo entendieron? ¿No? Ahora, Claro, en ese sentido sí. ahora, si uno desea apelar, ¿no? O sea, decir, yo creo que sí hay fuego en el infierno, ¿no? Si alguien quiere decir, yo creo que sí hay fuego. Porque en un punto todos estamos de acuerdo. Al infierno la gente no va a hacer su parrillada bailable, ¿o sí? No, pues. Todos estamos de acuerdo que el infierno es un lugar de tormento, ¿sí o no? Amén. Sí. Todos. Ahora, yo creo Válida, que válida, no hay válida. fuego, yo no creo que hay fuego literal, ¿ya? Yo creo que el tormento va a ser estar absolutamente separado de Dios. Y digo por qué Obviamente. absolutamente, porque le llama muerte segunda. De muerte eterna. Separación absoluta de Dios. Dios. ¿Ok? Entonces, y creo que el rechinar de dientes va a ser una expresión de todo lo que ellos han perdido de poder estar cerca al Creador, ahora van a estar lejos De de él. amargura. De El amargura, dolor. de dolor. Ujú. ¿Me entienden o Claro. no? O sea, van a sufrir por no haber aprovechado la oportunidad de estar cerca del Salvador. Ahora, si a eso tú le quieres, eso es lo que yo entiendo. Si a eso tú le quieres meter fueguito, métele, varón. Pero todo lo que está diciendo, pastor, es una forma de decir, es un infierno, pues, ¿no? Todo ese dolor, ese sufrimiento es un infierno de vida. Claro, o sea, la forma simbólica del infierno, me refiero simbólica a la expresión, porque evidentemente es un lugar real, ¿no? Claro. Pero la forma simbólica de describir el infierno ha sido entendido hasta por la gente impía. Porque la gente impía dice, el cielo y el infierno está acá. ¿Me entienden o no? ¿Por qué? Claro, ese es otro pensamiento, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque entiende que no es literal, pues. Entiende que el sufrimiento es mucho mayor a que te estés quemando. Claro. Ahora, por eso te digo, yo lo entiendo así. Es mi manera de ver. Hay otros creyentes que lo entienden de esa manera. Hay otros que creen que sí, hay fuego y que se van a quemar. Gloria a Dios. Pues si te da miedo, chévere, ¿no? Muy bien. Si así captas más gente, bien, pues, ¿no? Vendría a ser, disculpen, ¿no? Vendría a ser como un destierro eterno. Vendría a ser como un destierro, ¿no? Como pasó con Ay, Adán y Eva. Ah, claro. Claro. Algo así. Exacto, sí. Yo entiendo que es así. Siervo, Es un siervo. testigo. Sí.
lo estás grabando, ¿no? Toda la conferencia. Sí, sí, sí. Me la manda, por favor. Estoy que la mastico, pero quiero digerirlo por completo. Amén, amén. Por favor, hermano. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, ¿Ya? termino con esto. Se nos va la hora. Entonces, ¿qué pasa? De plano, Bien, Roberto. entendemos ya que el libro de Apocalipsis, cuando habla de langosta, se refiere a un ejército armado. Pregunta, ¿qué ejército armado? ¿Y por qué es que Juan, en ese contexto histórico, habla o mete dentro de la narración a un ejército armado? ¿Por qué? Y es un ejército que viene ¿de dónde? De Oriente. Es un ejército que viene de Oriente, porque viene del río Éufrates. Los chinos. Si Juan estaba hablando de un ejército que venía de Oriente para destruir la tierra, ¿sabe qué hubieran entendido los romanos? ¿Sabe qué hubieran entendido en ese momento los judíos? Esos son los partos. ¿Quiénes eran los partos? El imperio parto era un imperio que había reinado desde el siglo 3 antes de Cristo hasta el siglo 3 después de Cristo en lo que sería Irán. Era un imperio iraní antiguo. Era el imperio parto. ¿Y sabe qué? Siempre lucharon, ojo, siempre lucharon con los romanos. Y nunca le pudieron ganar. Los romanos nunca pudieron someter a los partos. ¿Estamos o no? Entonces, Juan, cuando escribe esto, y escribe de que van a venir juicios sobre la tierra, él dice, va a venir un ejército que viene de Oriente a destruir la tierra. Eso le hubiera causado miedo a los romanos, porque sus peores enemigos iban a venir a destruirles. ¿Me entienden o no? Eso es lo que ellos hubieran entendido. Eso es lo que... Ahora, ¿qué entendemos nosotros hoy? Ya, antes de irnos a la profecía. Primero vamos a entender bien el contexto de los partos. ¿Ok? Sí, una pregunta, hermano Epifanio, ¿tenía? No, pastor. Ah, ok. Bien, entonces, ¿quiénes eran los partos? Los partos, este es el imperio parto, mire. Este es el imperio parto. ¿Sí lo ven, no? Este es el imperio parto, ¿ve? La mención del gran río Éufrates no deja dudas que se tiene en mente los partos, puesto que en la literatura mediterránea el Éufrates parecía repetidamente como la frontera tradicional entre los territorios parto y romano. El río Éufrates, este río que estaba acá, era la frontera entre el imperio romano y el imperio parto. ¿Y sabe qué ciudad está acá? Babilonia. Aguarda. Espera. Pucha, que esto se pone bueno, hermano. Guarda. Babilonia existía en el siglo I. ¿Babilonia existía en la época de Cristo? Naca la prinaca. Sí. Según el mapa, sí. Babilonia existía en la época de Cristo. Ahora, esto es importante. Escúchame, hermano, escúchame. Agárrate la banca. Pedro era pastor de Babilonia. Exacto. Pedro, ¿de dónde escribe su carta? De Babilonia. Y la iglesia que está en Babilonia le saluda. Pero yo leí en mi comentario exegético que Babilonia es Roma. Bueno, número 1. Pedro era apóstol de la circuncisión o de la incircuncisión. Circuncisión. Ok. De la circuncisión, ¿verdad? Entonces, si Pedro tenía que predicar, ¿a quién le predicaba más? ¿A judíos o a gentiles? Judíos. Judíos. Ahora, ¿dónde había una comunidad judía más grande para predicar? ¿En Roma, donde Claudio los había expulsado a todos los judíos? ¿O en Babilonia, que todavía existía y todavía tenía judíos? En Babilonia. Entonces, cuando Pedro dice, los de Babilonia te saludan, ¿a quién se refiere? A los creyentes de Babilonia. Entonces, ¿Babilonia existía en el siglo I?
Claro. Ya. Claro. Sí existía. Está claro. Eso está claro. Ujú. Ahora, ¿cuándo Babilonia se destruye? Babilonia se destruye en el siglo 7 después de Cristo. Babilonia queda desértica y destruida en el siglo 7 después de Cristo con las invasiones mahometanas. ¿Entienden o no? Mahoma. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque en la época de Juan, entonces, ¿existía Babilonia o no? Claro. Claro. Y entonces, Clarinete, ahora sí. Todavía. ¿qué te hace creer que cuando Juan habla de Babilonia es Roma? Simple. Nada. Simple. Los comentarios. Quema tus Totalmente diferente. comentarios, hermano. Ah, no, regálamelo. Yo también colecciono. Claro, o sea, nosotros partimos del hecho de que no, Roma, Babilonia ya no existía. Falso, Babilonia existía. ¿Sabe dónde murió Alejandro Magno? En Babilonia. Babilonia. Se enfermó. Exacto, murió en Babilonia. ¿Sabe dónde una de las capitales del imperio, imperio Seleucida era Babilonia? Mm. Por eso tú vas a ver que la mayoría de imperios, ojo, de gráficos del imperio romano siempre tienen occidente, pero nunca llegan a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia era un país, era una región gobernada por el imperio parto. Muy poco. ¿Cuántos han escuchado del imperio parto antes de esta noche? Nada, para nada. Nada. Realmente es muy poco conocido, Poco, ¿verdad? sí, yo lo leí un poco, sí. Porque sí nos centramos mucho en Roma, pero muy poco conocemos el Imperio Parto. Pero el Imperio Parto era un imperio que luchaba con el Imperio Romano y el Imperio Romano le tenía miedo a los partos. Y la frontera de estos dos imperios era el río Éufrates. ¿Se da cuenta o no? Entonces, en la época del libro de Apocalipsis, eran dos imperios que estaban luchando por el gobierno mundial. Eso es evidente. Por eso es bueno conocer que el contexto histórico. Histórico. Contexto histórico. Porque primero sitúas el texto en su contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya, ¿qué sucedió? Los arqueros partos habían perfeccionado la técnica de cabalgar con sus caballos hacia adelante mientras disparaban sus arcos hacia atrás. O sea, era una técnica pero única, ¿no? Claro. Y solían retirarse a la parte superior de los montes y cuando los romanos les seguían, los arqueros partos los abatían mediante una lluvia de flechas y antes de que los romanos aprendieran que no tenían que perseguir a los partos, a las montañas, estos ya habían destruido un par de legiones. O sea, los romanos los habían recordado y temido durante mucho tiempo por esa estrategia. Pompeyo había establecido la frontera del Éufrates en el siglo I y en la época de Juan seguía vigente la frontera en el río Éufrates. Cuando los partos cruzaban el Éufrates era para enfrentarse a los romanos. Un escritor posterior observa que estos dos poderosos imperios del mundo solo estaban separados por un río. ¿Ve? Los partos eran archienemigos del imperio romano, mucho más temidos que los bárbaros germánicos de la frontera norte. La temprana propaganda imperial celebraba la derrota de Augusto, que Augusto infligió a Partia. Sin embargo, desde entonces, no todas las generaciones habían tenido el mismo éxito. Siempre que Roma quería atacar a los partos le ganaban. Aunque Roma afirmaba tener el control en el norte, oeste y sur, admitía que no podía con los partos en la zona oriental. A los partos se les conocía por su audacia en la batalla y no podían confiarse en ellos. Se los consideraba los verdaderos enemigos de Roma. Los reyes partos eran conocidos por su poder y por su autoridad. Tremendo, ¿no? Y miren cómo se vestían ellos. Miren su caballería. ¿Tenían pelo largo? ¿Por qué se remarca, Sí. por qué se remarca que esas langostas tenían pelo largo? Simple, porque en el Imperio Romano todo varón tenía cabello corto.
en el Imperio Romano los varones no usaban cabello largo, solo las mujeres. Pero en el Imperio Parto, todos los partos tenían cabello largo. ¿Se da cuenta, no? Hay un contraste muy interesante que hace el escritor, evidentemente, ¿no? Entonces, Palestina estaba cerca de la frontera oriental del Imperio Romano, lo cual hacía que Palestina, junto con el resto de la provincia romana de Siria, sea una zona muy adecuada para un ataque parto. Por eso, algunas tradiciones judías del siglo I sugerían también que los ángeles de Dios movilizarían un ejército parto para una invasión a Tierra Santa. O sea, en la época del siglo I, en la literatura extrabíblica, se hablaba de legiones de partos viniendo a destruir al Imperio Romano. Ya se hablaba. Por ejemplo, el libro de Enoc, primera de Enoc 56, versículo 6, dice: en esos días los ángeles regresarán y se lanzarán hacia el oriente, donde los partos y medos acudirán a los reyes, tanto que un espíritu de sosiego los invadirá y los derrocarán de sus tronos, de manera que huirán como leones de sus guaridas y como lobos hambrientos entre su manada. Ellos irán y pisarán la tierra de sus elegidos, y la tierra de sus elegidos será ante Dios como un camino trillado. Y es extraño que esto no haya sido considerado como inspirado y algo que en realidad sucedió, ¿no? Poco extraño aquello, ¿no? Bueno, muchos creyentes en el siglo I aceptaban el libro de Enoc como parte del canon. Pero la realidad es que la gran mayoría y la historia ha hecho de que ya la mayoría de iglesias, la autoridad de la mayoría de iglesias, dejara primera de Enoc fuera del canon, ¿no? Pero que sí era conocido por los primeros cristianos y hasta citado, sí era citado. Algunos padres de la iglesia lo citan como si fuera palabra de Dios, ¿no? Pero ya en nuestra época decir eso sería una herejía, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente encontramos evidencia histórica, evidencia extrabíblica, que nos indica que esas langostas tenían que ser interpretadas como un imperio enemigo de Oriente, y qué mejor que el imperio parto, que siempre había sido enemigo del imperio romano, y nunca le pudieron haber ganado. Entonces, la visión de las langostas escatológicas es una representación de un ejército armado subiendo contra el mundo conocido de la época. Y es también una advertencia para los romanos de que Dios enviará un ejército más fuerte que ellos, probablemente los partos, que los llegará a conquistar y a destruir completamente. O sea, termino con esto, hermano. O sea, esas langostas simbolizan a un imperio oriental viniendo a destruir la tierra. En el contexto histórico encajan muy bien los partos. La literatura extrabíblica hablaba de los partos viniendo a destruir al imperio romano y a la tierra de Israel. ¿Estamos? Y así lo hubieran entendido los primeros receptores del libro. Sin embargo, ¿se cumplió? No. ¿Por qué? No. Recordemos, pretérito futurista. Pretérito futurista. Ya ubicamos el texto en su contexto y ya entendimos cómo lo comprendieron. La pregunta es, ¿queda vigente esa profecía? Evidentemente. Sí. Evidentemente, no ha sido cumplida. Los primeros lectores lo habrían relacionado con cosas de su época, pero evidentemente la profecía se da un mensaje. Viene un imperio oriental a destruir la tierra, que no es Roma. ¿Me entienden o no? Viene un imperio oriental a destruir la tierra y no es Roma. Ese mensaje profético hubiera sido muy bien aplicado a los partos, lo hubieran entendido los romanos, lo entendieron los primeros cristianos, se desapareció, estamos en pleno siglo XX, pero yo como cristiano creo que tiene un cumplimiento. Amén. Yo creo que tiene un cumplimiento. Ahora, entonces, ¿quién creo yo que cumpliría esto? ¿Quién podría cumplir esto? Sería raro, sería extraño que Juan en el capítulo 16 y 17 y 18 llame al imperio Babilonia. ¿Por qué le llama Babilonia? Claro que no.
No sería raro, ¿no? Porque estaría hablando de un imperio que imperio parto. ¿Me entiende? Entonces, yo entiendo, ahora sí voy a hacer teología, porque ya interpreté, ya hice exégesis. Yo entiendo que este imperio que viene, y acá viene el otro tema, el gran imperio final, pero ya no nos alcanzó el tiempo para esto. Dale nomás. Para la próxima, dale. mano. Sí, ya es Yo hora, ya. entiendo. No, pastor, continúe. Yo entiendo que evidentemente hay un imperio oriental, y no es extraño que Juan le llame Babilonia, que evidentemente en el contexto histórico los primeros lectores hayan relacionado Babilonia de manera simbólica con Roma, pero no lo cumplió, pues. Entonces, estamos hoy en día, ya entendimos el contexto histórico, pues estamos hoy en día en un contexto en donde esas profecías no se han cumplido. Y si nosotros creemos que las profecías se cumplen literalmente, entonces va a venir un imperio oriental a destruir el mundo. Por eso yo soy de la idea, como dispensacionalista, pretribulacionista, que el anticristo no es un europeo, no es hermano de Donald Trump. Yo creo que el anticristo es un oriental, nacido en Nínive y gobernando desde Babilonia. No es extraño, porque si ustedes leen a Elvis Caballosa dice que la capital del anticristo, ¿cuál va a ser? Babilonia. Babilonia literal. Así es. Pero yo pregunto, ¿dónde queda Babilonia? Turquía. Mesopotamia. En Irak. Irak. ¿Y qué religión es en Irak? Musulmana. Musulmana. Islam. ¿No? Me parecería extraño que un romano, que un gentil, que un europeo sea presidente en un país musulmán, pues. Te matan. Claro, pues sería más cuerdo que un musulmán sea presidente allí. Ahora, es extraño, ojo, es extraño que en el libro de Apocalipsis la muerte de los santos no sea crucifixión. Sino decapitados. Decapitados. ¿Y de qué manera matan los musulmanes a los cristianos? Ahora te decapitan. Los decapitan. Hermanos, acabó la clase. Ha sido un gusto enseñarles. No, pastor. Ha sido un Utilizando gusto. la simbología, eres un monstruo, pastor. Así, soy feo. Colabórenos con los 3 videos, por favor, ayúdenos con eso.